Kilómetros de vida, viajando ligero y con nariz de payaso. La vida no tiene que ser de sufrimiento si tienes las herramientas para vivirla más agradable. Elizabeth González Ruiz tiene todo lo que necesitas para que la vida te sonría. Miércoles a las 10 de la mañana en OM Radio. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Kilómetros de Vida para vivir más ligeros y, si es posible, con una nariz de payaso, por si en algún momento de la historia pues nos tenemos que reír de nosotros mismos y nos sea mucho más fácil y mucho más ligero. Oigan, yo estoy feliz, otra vez feliz como una lombriz de estar aquí, otra vez con todos ustedes, con una súper invitadaza de lujo, que yo estoy feliz que nos esté acompañando aquí, porque nos va a hablar de algunas herramientas, de una herramienta de Access que es bastante poderosa, bastante buena. Yo a nuestra invitada le he pedido que nos hable de esta herramienta. Cuando nosotros empezamos a conocer un poquito más de Access, cuando empezamos a entrar un poquito más a este mundo tan maravilloso de herramientas fáciles y divertidas, nos vamos a encontrar con algo que se va a presentar todo el tiempo, y eso que se presenta todo el tiempo son preguntas que nos hacen una invitación a entrar a la conciencia, a tener una vida mucho más grandiosa, a darnos cuenta de toda esa energía que nos puede estar limitando. Entonces, yo le he pedido a nuestra invitada que nos hable un poco más de eso, de para qué hacer preguntas, por qué las preguntas, a qué nos van a ayudar las preguntas, para que nosotros podamos entender más adelante algunas otras herramientas que nos irán compartiendo también. Entonces, quiero decirles que esta invitada, pues a mí me encanta en lo particular. Yo no he tenido la oportunidad de asistir a ninguna de sus clases, aunque tiene mucho material gratuito en YouTube, en Facebook, y es una delicia escucharla porque tiene esta... Decía por ahí un maestro, la difícil facilidad de hacer las cosas súper fáciles y ligeras. Y pues sin más preámbulos, les quiero presentar a nuestra querida invitada. Ella también es facilitadora certificada de Access Consciousness y está con nosotros la bellísima Alba Molteni. ¿Cómo estás, Alba? Bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí. Estoy feliz de estar contigo, Eli. Muchas gracias, muchas gracias. Yo más feliz de estar contigo. Les platicaba que no he tenido la oportunidad de asistir a alguna clase, pero de todo el material que tienes en las redes sociales, en YouTube y en Facebook, pues hay muchísimas clases que tienes ahí, que me encanta la facilidad y la ligereza con la que nos explicas absolutamente todo. Si no es divertido, ¿para qué hacerlo? Definitivamente ese es mi lema. Ok. Oye, Alba, pues nada, también les comentaba a nuestros escuchas que te pedía que nos hablaras un poquito acerca de las preguntas que nos encontramos en Access, ¿no? Sí. Lo primero que yo encontré cuando entré a este mundo maravilloso fue que habían muchas preguntas y que todo el tiempo estaban preguntando. Y yo decía, ¿qué onda con estas preguntas? Pero cada pregunta que escuchaba era como un abrir, así como que algo pasaba, como que se liberaba energía, como que habían mucho más posibilidades. Entonces, bueno, el tema del día es pregunta versus conclusión. ¿Cuál de las dos va a crear más? Definitivamente. Y fíjate que cuando yo encontré Access también para mí fue de las cosas que más me eran incómodas, no me hacían ningún sentido. Durante muchísimo tiempo yo, obviamente la mente, el cerebro, la inteligencia, la sagacidad, la astucia académica o de calle era lo que más, digamos, como le daba preferencia o valoraba, y era como la herramienta que más utilizaba para mi vida, para ser más exitosa, para tener dinero, para estar en una relación de pareja adecuada. Y esto es uno de los choques como más, bueno, no sé si choque, para algunas personas puede ser chocante, para otras personas puede ser como muy liberador, pero definitivamente es una de las herramientas más distintivas de Access Consciousness. No creo que haya ninguna, no he encontrado yo ningún otro
ninguna otra filosofía, que Access no es filosofía, pero ni camino, ni filosofía, ni religión, ni técnica, en donde te digan, no, aquí no estamos diciéndote que tenemos la respuesta adecuada para ti, ni tenemos el decálogo de cosas correctas e incorrectas que tienes que hacer o qué es lo que tienes que evitar en tu vida para estar bien. Aquí lo que tenemos son preguntas para que tú realmente puedas ver lo que es verdad para ti y lo que funciona para ti. Y creo que esa es una de las singularidades más excepcionales porque reconoce que no todos somos iguales y que no todo lo que existe en el mundo va a encajar para todas las personas. Y eso es lo que más hacemos. Tratamos de encajar en el mismo molde, tratamos de encajar en lo que a la mayoría le viene bien. Y estoy hablando totalmente en general y en particular, ¿no? O sea, tienes que estar feliz con el trabajo que tienes si te paga bien y si te alcanza para hacer lo que tú quieres. Tienes que ser feliz si tienes una pareja casi que no te pega, que por lo menos pueden dialogar y que se la pasan bien 3 veces a la semana, Sí. ¿no? Y eso es con lo que te tienes que conformar y con eso es lo que tienes que ser feliz. Y Access te dice, no necesariamente, hay muchos estilos y muchas formas y somos tan diferentes unos de otros que por qué no encontrar lo que es verdad para ti, lo que justamente como tú has mencionado, que es ligero. Y si es ligero, entonces es verdad para ti. Si es pesado, no necesariamente va a crearlo más en tu vida. Ok. ¿Nos puedes contar un poquito más acerca de esta herramienta de ligero pesado? Seguro. Ligero y pesado es como un termómetro que puedes utilizar siempre que estés eligiendo algo. Si tú estás contemplando la posibilidad de, por ejemplo, tomar un trabajo y no sabes si es lo que va a crear más. De hecho, tengo una anécdota. Cuando yo salí de la carrera, estuve 2 años trabajando en una compañía y después de 2 años dije, esto ya no es para mí, yo ya no quiero esto, quiero cambiar. Y en una semana tuve 3 ofertas de trabajo diferentes. Una vez que elegí, que esa es otra de las tomas de conciencia de Access, que la elección crea tu realidad. Una vez que dije, yo ya estoy lista para algo nuevo, quiero cambiarme de trabajo, tuve 3 ofertas de trabajo. Si en ese momento hubiera tenido las herramientas de Access, hubiera dicho cuál es más ligera, cuál es más divertida, cuál va a expandir más. Y a pesar de que no lo hice en esos términos, definitivamente sí volteé a ver qué es lo que es más diferente para mí, qué es lo que me va a divertir más, qué es lo que va a poder darme más a largo plazo. Y me fui por esa elección, a pesar de que fue la más diferente, a pesar de que era como una compañía súper nueva, había como muchas cosas que para otras personas hubiera podido ser como muy incómodo, porque de alguna forma era la más incierta. Y sin embargo, en esa compañía estuve 5 años contenta, conocí muchas cosas, viajé mucho, conocí muchas personas que me contribuyeron, hasta que fue el momento de cambiar de giro y de vida, y fue cuando empecé con todo esto que tiene que ver con el desarrollo de la conciencia, y heme aquí. Pero lo que hice fue decir, ok, si elijo esto, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años? Y este es el chiste justamente de las preguntas, que normalmente lo que harías es como tratar de analizar, tratar de computar, tratar de calcular cómo va a ser mi vida. Y entonces empiezas con la mente a darle rollo, a darle pie a que te diga como de alguna forma cómo va a ser. Pero si empiezas a extender la pregunta y lo empiezas a hacer a un mayor plazo, entonces si yo pregunto, ¿cómo va a ser mi vida en 5 años si elijo esto? Y después, ¿cómo va a ser mi vida en 10 años? Y después, ¿cómo va a ser mi vida en 20 años? ¿Cómo va a ser mi vida en 50 años? ¿Cómo va a ser mi vida en 100 años? ¿Y cómo va a ser mi vida en 500 años? Obviamente la mente en 100 y 500 años ya está súper perdida y no te va a poder dar ninguna razón lógica o ningún argumento lógico de si va a ser bueno o va a ser malo. Y eso es justamente lo que estamos buscando. Estamos tratando de salirnos de ese espacio en donde la mente es quien nos da las respuestas, en donde la mente es la que sabe lo que es correcto e incorrecto. Porque aparte de todo, siendo realistas, si realmente la mente tuviera todas las respuestas, entonces todo el mundo viviría feliz. Ya tendríamos como un libro, un decálogo de preguntas y respuestas, en donde un árbol de decisiones, ¿no? De si hago esto, entonces esto, y si hago esto, entonces esto, y si quiero esto, entonces esto. No funciona y realmente nunca ha funcionado así. Sin embargo, cuando estamos
eh, tratando de no equivocarnos y tratando de hacer las cosas bien, eso es justamente donde nosotros no necesariamente nos estamos incluyendo a nosotros mismos en la ecuación de nuestra vida. Y muchas veces podemos elegir por los demás y para los demás, porque eso es lo adecuado, porque eso es lo que tendría que hacer, porque eso es lo que una buena esposa tendría que elegir, o eso es lo que una buena madre mexicana tendría que elegir. Y eso no necesariamente te deja a ti en la mejor postura. Entonces las preguntas son para que te des cuenta de qué información está ahí más allá de la mente y que puedas elegir con mayor facilidad. Si es ligero, es verdad para ti, y si es pesado, quiere decir que no necesariamente va a crear más. Entonces puedes seguir haciendo preguntas. Por ejemplo, en este mismo ejemplo del trabajo, si hay algo que no es ligero, si hay algo que es pesado, si hay algo que no se siente bien, a veces las personas lo pueden sentir como físicamente, hay otras veces que más bien lo sentimos como una sensación, pero no es corpórea, es simplemente como que te da tranquilidad, como que te relaja. Ujú. Entonces, muchas veces lo que yo he visto para algunas personas que empiezan con Access es que están tratando de hacerlo físico. Si no se sienten ligeros físicamente, entonces quiere decir que no es ligero. No, quiere decir que puedes tener más opciones para poder distinguir qué es lo que es verdad para ti, más allá del cuerpo. Sí, claro. Fíjate que para mí uno de los primeros regalos que me dio Access fue esta salida de la mente de la que hablas tú, Ujú. porque bueno, yo creo que nada más a mí me pasaba que yo vivía el 98% del tiempo en mi mente, ¿no? Claro, Sabes, de este tipo de cosas de me cambio de trabajo, no me cambio de trabajo, hasta hacía una lista de por qué sí, por qué no. claro. Y yo creo Y, que lejos de facilitar la toma de elecciones, ¿no? Este análisis que hace la mente, pues a veces lo complicaba muchísimo más, ¿no? y Y un día escuchando a Gaby Vargas, la escritora, no sé si la ubicas, claro. ella hablaba de su papá y decía que un día cuando ella le preguntó a su papá, oye, pa, ¿cuál es la clave de tu éxito? El Ujú. papá le dijo, la ranita. ¿Cómo que la ranita? Le dijo, ¿qué es eso de la ranita? Y dice, es que es algo que siento en mi cuerpo. Cuando un Ok, negocio, cuando me invitan a un negocio que se oye súper bueno, ya sabes que te platican y que parece que todo está padre y que vamos a tener un montón de ganancias, pero la ranita me dice que no. Yo creo que él se refería a esta sensación de pesado. ujú. Decía, pues por más bueno que estuviera, le decía que no. Y por el Claro. contrario, había negocios donde decía, o sea, donde la gente común podría decir, ni te metas porque no se oye nada padre, pero Ujú. decía, pero si la ranita me decía que sí, pues entonces por allá me iba. Entonces yo Claro. decía, mira, y es un regalazo porque de verdad que salirte de la mente te invita pues a ponerte en contacto más con tu cuerpo, con tu saber, ¿no? Como decías, con este Totalmente. saber que no tiene nada que ver ni con la lógica, ni con lo que conviene o con lo que no conviene, sino con esta Ni con la percepción educación más que has allá del, recibido. del futuro inmediato, perdón. Sí, y ni con lo que te han educado, o sea, con lo que te han dicho tus padres o la escuela de qué es lo correcto, ¿no? Sí, claro. Porque hay preguntas que han sido como muy... Hay preguntas que son como muy sencillas, pero hay preguntas que son como más complejas. Ujú. Bueno, no complejas por la complejidad misma de la pregunta, pero por ejemplo a mí una de las que más me cimbró es una que una vez me hicieron y decía, ¿verdad? ¿Quieres vivir en pareja? ¿O Ujú. solamente te estás reduciendo Ujú. para caber en esta idea que tiene la sociedad, la familia, de que pues como eres mujer, lo mejor que te puede pasar es estar en pareja, casarte, tener hijos, ¿no? Y hacerte viejita, Claro, ¿no? ese es el ideal de absolutamente todas las mujeres del mundo mundial. Ajá, Sí, y esa es una de las razones por las cuales yo opino que Access no necesariamente es para todos. Yo digo que Access es para valientes, porque te van a confrontar con cosas que a lo mejor no es cómodo voltear a ver y van a retar como muchas de estas creencias, muchas de estas ideas que a lo mejor por muchos, 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 muchos años has estado convencido de que es lo correcto, de que es lo que tendrías que hacer. sí, Eh, y también hay muchas preguntas de Access que justamente lo que hacen es desconectar el cerebro. O sea, hay
veces que incluso cuando yo he estado facilitando, me doy cuenta, ayer tuve un intercambio acá en casa y estaba hablando, ni siquiera me acuerdo ya de qué exactamente, pero me acuerdo que en cuanto dije la pregunta, literalmente sentí como todos los cerebros se empezaron a desconectar y fue como, ¿puedes volver a repetirlo? No, o sea, sí te escuché, pero no te escuché, pero no te entendí. Sí, Y claro. hasta yo misma les dije, uy, ojalá me acordara exactamente de cómo lo dije. Qué bueno que tenemos la grabación, lo vamos a poder escuchar, porque realmente la conciencia también trabaja de unas maneras fantásticas y no necesariamente es algo cognitivo. Justamente una de las razones por las cuales Access te empodera tanto es porque tienes que conectar con lo que tú sabes y lo que tú sabes es muchísimo más grande que lo que puedes pensar, porque incluye absolutamente todas las épocas, todas las dimensiones, todas las vidas, todos los momentos, incluso, o sea, imagínense qué tan grande es la conciencia que puedes incluir estos momentos en cuando tenías 1 año, 2 años. ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos una memoria cognitiva de esta edad? Y sin embargo, hay tantísimas cosas que ya recogimos y que ya concluimos y que desde bebés ya nos estaban dando como todos los lineamientos de lo que estaba bien y de lo que estaba mal, de lo que teníamos que hacer y de lo que no teníamos que hacer. Entonces, muchos de nosotros funcionamos desde ese espacio de cuando estabas midiéndole literalmente qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que sí puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer, y ya no nos acordamos. Y sin embargo, eso que hicimos importante o eso que hicimos significativo, muchas veces se vuelve una de las formas en las que más nos mantenemos controlados. Me acuerdo mucho de una anécdota de Brandon Watt, que es una de las 4 personas que puede dar la clase de elección de posibilidades en el mundo, que decía que él se acordaba mucho de cuando él era muy niño, siempre sus papás se peleaban por el dinero. Siempre todas las discusiones de la familia, toda la discordia que era por el dinero. Y entonces él decidió desde ese momento que él no quería tener nada que ver con el dinero porque era algo que causaba incomodidad, era algo que causaba conflicto, era algo que causaba confrontación y esa sensación a él no le gustaba. Obviamente a lo largo del tiempo lo hizo tan como sólido, como tan real ese punto de vista, que durante los primeros 30 años de su vida la pasó muy mal del dinero. Él también estuvo mega endeudado y él también tuvo que ir viendo realmente desde dónde venía eso, y no como en el análisis de vamos a encontrar la raíz del asunto, sino más bien es a través de las preguntas tomar conciencia de cuáles son las creencias que yo tengo, cuáles son las ideas que yo estoy repitiendo todo el tiempo, cuál es mi discurso que yo estoy diciendo todo el tiempo. Esa es como, si realmente estás dispuesto a observarte y a escucharte, por ahí puedes empezar a ver cuáles son las cosas que te están limitando. Cualquier definición que tú tengas y cualquier punto de vista fijo que tú tengas es siempre lo que va a dominar tu vida. Yo me acuerdo mucho cuando empecé a dar terapia, a dar sesiones, estaba en una posición de drama total y absoluto porque no tenía los ingresos que yo quería estar teniendo y me angustiaba mucho eso. Y decía, es que ustedes no entienden, ser freelance es muy complicado y ser terapeuta todavía más, porque si yo no tengo sesiones, entonces no como. Y eso lo decía una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Adivinen qué pasaba. Claro. Obviamente sí tenía que comer, pero definitivamente era una angustia llegar a fin de mes para poder pagar la renta, para poder pagar las tarjetas, que era la cosa más incómoda. Y justamente esa incomodidad fue la que me hizo empezar a buscar qué otras opciones había, porque vivir de esa forma a mí no me servía en lo más mínimo y tampoco tenía ningún interés en regresar al mundo corporativo. Y de repente encontré Access Consciousness. Uh-huh. Y y el mundo cambió. Y el mundo cambió por completo. La Oye, semana que entra Alba, me voy sí. a Tokio, voy a Malasia, voy a Buenos Aires, voy a Ecuador, voy a Costa Rica, y eso solamente es hasta el mes de junio. Entonces definitivamente las herramientas funcionan siempre y cuando las utilices, porque si también las conoces y nada más las dejas como algo cognitivo, no va a funcionar. Sí, claro. Fíjate que yo estoy encantada. Le platicaba la semana pasada a Carla Mánica, que la tuve de invitada también, que yo realmente no tengo mucho tiempo en Access. Yo lo conocí, yo creo que en octubre del año pasado, y en enero fue que me hice facilitadora de barras. Y la verdad es que mi vida ha cambiado muchísimo, muchísimo. Y cuando nuestra vida cambia, se vuelve una invitación.
Entonces, Totalmente. empiezan a pasar cosas que a veces, sin que necesariamente estés haciendo algo específico, Ujú. pues es mucho más fácil que veas las posibilidades, porque también habría que decir que por un lado, las preguntas son una maravillosa herramienta, pero por otro lado, las preguntas sin elección No es funciona. como, No funcionan y siempre se van a quedar cortas, porque al final del día siempre la elección va a estar por encima de cualquier pregunta, de cualquier proceso. Y es muy chistoso porque también veo como algunos facilitadores o algunas personas que están tomando Access están buscando como la respuesta de alguna manera. Y sí, entonces en el buscar la respuesta están buscando la pregunta que si dicen así de, la voy a recetar como si fuera Rosario, lo voy a decir 75,000 veces. Y a lo sí, mejor ya no hay nada que procesar, a lo mejor realmente la energía ya no está ahí de qué es lo que te está atorando, pero si tú no eliges dar el siguiente paso, puedes seguirte 7 vidas rezando el mismo rosario y no va a pasar absolutamente nada. Y esto es como una de las otras grandes diferencias que yo encontré con Access, que comparado como a otras filosofías o a otros temas, en donde no es solamente tener fe ciega, no es solamente, voy a mantener mi vibración súper alta y sí, voy a estar pensando solamente cosas bonitas y ajá, solamente voy a tener, ¿sabes? Esto es como un concepto tan complicado, sobre todo al principio, porque nos han enseñado a juzgarnos, sí, nos han enseñado a que el termómetro para saber si estamos haciendo las cosas bien o si estamos haciendo las cosas mal es cuánto nos estamos juzgando, cuánto nos estamos criticando, cuánto estamos viendo en dónde nos estamos equivocando para poder cambiarlo. Y una de las grandes invitaciones que yo personalmente también les hago junto con Access es, ¿qué está viendo ustedes que no han reconocido? Porque entre más reconozcan la grandeza que son, entre más reconozcan lo que sí están haciendo bien, entre comillas, porque no hay ni bien ni mal, pero lo que están eligiendo que está creando más para su vida, entonces van a tener más de eso. Mientras se sigan contando la historia de que todo está mal y de que todo está difícil y de que en México ahora con el clima político o los cambios que estamos teniendo no estamos bien. Justamente estábamos teniendo una clase este fin de semana donde estaba participando también en Elena Blanco y ella decía, o sea, somos la potencia número 12 a nivel mundial. Somos el país número 12 a nivel mundial en riqueza. Y sin embargo, el 90% de los mexicanos se siente como si viviéramos en pobreza extrema. sí, Entonces, ¿qué tomaría para cambiar eso realmente y que reconociéramos la mucha más facilidad que tenemos, la mucha más facilidad que tenemos para encontrar un trabajo y para encontrar un trabajo bien remunerado? ¿Cuántos de nosotros justamente pensamos que a través del trabajo es que las cosas van a llegar a nosotros? Y sí, aquí es como justamente donde empezó esta conversación, es como este balance súper delicado en donde hay un hacer de las cosas. Por supuesto que hay cosas que tiene, si yo no pongo que voy a tener una clase del fundamento en julio en las redes sociales o me pongo en contacto con amigos que yo conozco o personas que han hecho Access y les digo, oye, voy a tener esta clase, si conoces a alguien, lo invitas por favor. Si yo no tomo esa acción, sí, claro, entonces la clase no se va a dar. ajá, Pero también por otro lado, si empiezo a decir no tengo que hacer nada y todo me va a caer del cielo, pues entonces tampoco va a funcionar. Entonces es como reconocer, esto es lo que ya he elegido, esto es lo que ya he creado en mi vida. Y entonces a partir de eso, ¿cuánto más me puedo reconocer? ¿Cuánto más puedo reconocer que sí he elegido para mí? ¿Cuánto puedo más reconocer las capacidades que tengo, la facilidad que tengo? Tú decías al principio, ¿no? Que tenía como la facilidad de poner las cosas claras. Eso es una retroalimentación que muchísima gente me ha dado. Y entonces, si yo reconozco eso, ¿cuánto más puedo utilizar esto para facilitar a más personas, sí, para claro. darle más herramientas a las personas? Sí, y es que estamos como muy acostumbrados a vivir en la conclusión. Fíjate que ayer tuve la maravillosa oportunidad de atender a dos niños con sus mamás Ujú. y entonces eran niños bien especiales, ¿no? A los dos no se hallaban como en la escuela, como que uno era, ya sabes, como catalogado de hiperactividad y así. Ujú. Y y el otro niño tenía la capacidad de percibir energías.
¿no? Entonces estas energías lo despertaban en la noche y cosas así. Ok. Pero bueno, yo les hacía preguntas, a los dos les iba medio mal en la escuela, ¿no? Y a uno de ellos le decía, oye, a ver, contéstame una cosa, ¿tú eres más inteligente que tu maestro? Pero así, de volada, dijo, sí. Le dije, ¿y tu maestro lo sabe? Dijo, sí. Por eso te regaña, sí. ¿No? Entonces, y no Exacto. tenía nada que ver con absolutamente nada, o sea, no se puso a pensar, ay, ¿será que sí soy más inteligente que mi maestro? Y al segundo niño le dije lo mismo, le hice la misma pregunta y obviamente dijo sí, ¿no? Pero también a ellos dos les dije, ok, esta realidad es complicada, es complicado que esta realidad se pueda adaptar a sus superpoderes, ¿no? Pero ustedes sí se pueden adaptar a esta realidad. Y decían, sí. O sea, Y yo te diría que más que se adaptaran a esta realidad, porque ahí es muchas veces cuando dejamos de ser como todo lo que somos y dejamos de reconocer la potencia que somos. ajá, Es más bien, ¿cómo puedo utilizar esta realidad a mi favor? sí, sí, ¿Y qué es, exacto, qué es lo que puedo como ir más allá de esta realidad? ¿De qué manera puedo ir más allá de esta realidad? sí, Porque cuando te adaptas es cuando, bueno, ya voy a ser igual que todos los demás. Voy a hablar exactamente igual que todos los demás. Voy a ser ajá, igual que todos los demás. sí. Eso no se siente muy ligero. Sí, claro. Era como más bien encaminarlos a esta pregunta de qué va a crear más aquí, Totalmente. ¿no? Que Y estuvo padrísimo, porque lo que tú hiciste fue hacerlos reconocer, esto es lo que está pasando. sí, En realidad, esto es lo que está molestando, esto es lo que está como detonando este comportamiento. Ok, ahora que ya sé eso, ¿cuánto más inteligente puedo sí, ser claro. para todavía tener más facilidad con mi maestro? ¿Cómo puedo manipular? Y manipular tiene una connotación en esta realidad también como muy de control. Sí, Y normalmente en Access cuando hablamos de manipulación, más bien a lo que nos referimos es justamente cómo puedo hacer ver que hay otra posibilidad más grandiosa al resto de las personas y que esa elección la tomen. sí, Entonces, ¿cómo puedo utilizar esta información a mi favor? No quiere decir que voy a pasar por encima de nadie ni que voy a, eh, sí, como doblegar a nadie, ¿no? Sino más bien es cómo puedo crear más allá de esto que ya está visto en esta realidad. claro. Y es que te decía, a todos, por ejemplo, yo me acuerdo de mi época de escuela, nos Ujú. enseñaron a resolver cuestionarios, no a Claro, hacer por, preguntas. O sea, por nuestro supuesto. trabajo era aprendernos las respuestas y al menos a mí nunca tuve un maestro que me invitara a hacerme preguntas. Y es más, a veces hasta estaba muy mal visto cuando levantabas la mano y decías, maestro, pero ¿por qué dijo esto? ¿No? Claro, Porque estás retando a parecía la que, autoridad. sí, parecía que retaba su autoridad. Entonces, como que muchos de nosotros nos acostumbramos a buscar las respuestas. Y cuando las personas se acercan a algún tipo de terapia, porque bueno, yo aparte de hacer Access, soy tanatóloga y otras cosas, llegaba la gente conmigo a decirme, vengo a que me digas qué hacer. Claro, vengo a que me resuelvas mi vida. Esa es tu responsabilidad como terapeuta. Sí, No necesariamente. y no necesariamente, porque lo sabemos, Alba. O sea, Claro, si claro. ahorita la pregunta que me vino fue, ¿a qué edad decidí que preguntar estaba mal? Ujú, O sea, aunque no sepa como la respuesta de sí, fue a los 6 años, 3 meses, ¿no? Pero ujú, sé más o menos como a qué edad, o sea, sé que sí tomé esa elección. claro. Y entonces, a partir de ahí, cuánto más puedes empezar a elegir? ¿Cuántos de nosotros podemos empezar a elegir? Access lo que te dice es, haz preguntas hasta que te vuelvas una pregunta. Sí, Entonces, muchas veces, por ejemplo, yo al principio, pon tú que tenía como 2 años en Access, ahorita voy a cumplir 4 años sí, haciendo Access. Me acuerdo que yo decía, es que hay muchas cosas que literalmente se crean mágicamente, pero yo no reconocía que estuviera haciendo una pregunta. Y entonces como que decía, pero si la pregunta es lo que abre como esta otra posibilidad, yo no estoy haciendo preguntas como buena humanoide, estaba juzgándome de decir, no estoy haciendo las cosas bien, pero no me hacía sentido que estuvieran resultando mejor las cosas. Y entonces lo que me di cuenta conforme fue pasando el tiempo es que lo que estaba haciendo era seguir la energía. Y esa es otra de las formas en las que podemos no responder, pero ujú, sí estar conscientes de qué es lo que va a crear más.
es la ranita que tú decías hace ratito. Sí. Y para cada quien se va a ver completamente diferente, porque para mí muchas veces ni siquiera era cognitivo, o sea, más bien el 90% de las veces no era cognitivo. Cuando estaba eligiendo algo, era, ok, ¿esto va a ser divertido? De alguna manera esa pregunta estaba ahí. Como esto va a ser divertido, esto me gusta, esto me va a contribuir más. Sí. Y entonces, si lo preguntas de esa forma, en lugar de, ¿esta será la respuesta correcta? ¿Esto será lo que tengo que hacer? Sí. Entonces ya estás buscando, ya estás tomando una perspectiva completamente diferente, ya estás viendo desde otro lugar, no desde la polaridad de no la quiero regar, no me quiero equivocar, tengo que hacer las cosas bien, tengo que tener este resultado específico porque si no las cosas están mal. Porque también, obviamente, entramos en otra conversación que puede ser también de fácilmente una hora, que es acerca del control. Uh-huh. ¿Cuánto nos gusta controlar nuestra vida? Y justamente cuánto nos gusta controlarnos para no ser demasiado, para no sobresalir, para no llamar la atención. Y lo hacemos de maneras súper variadas. Cada uno de nosotros sabe cuántos camuflajes hemos estado utilizando en nuestra vida para no destacar, para no ser esta persona a la cual todo el mundo voltea a ver, ¿no? Y habemos otras personas que tenemos como menos trajes y entonces no importara lo que hiciéramos, siempre nos volteaban a ver. Y entonces también nos juzgábamos por eso, ¿no? Sí, claro. Es una maraña muy bonita en la que nos hemos metido en esta realidad para tratar de fingir no ser la grandeza que somos. Y yo creo que es justamente ya el momento de dejar esa maraña atrás y empezar a ver qué otra realidad podemos construir desde la potencia y desde la comunión que en verdad somos. Porque al final del día, al estar limitándote de tantas formas diferentes, por supuesto que estás creando un montón de separación. Sí, Por claro. supuesto que estás creando un montón de otredad que al final del día no te está permitiendo recibir el regalo que es este planeta, el regalo que es este planeta, el regalo que pueden ser las personas que no te juzgan en tu vida. Sí. Que eso es un espacio también mucho más nutritivo para construir las relaciones. ¿Cuántos de nosotros estamos en una relación en donde nos critican, en donde nos juzgan, en donde nos están diciendo qué está bien y qué está mal, qué es lo que tendríamos que estar haciendo? Sí. ¿Qué tal que hubiera otra posibilidad completamente diferente desde la cual convivir? Y es este espacio de te dejo hacer lo que tú quieras en el momento en el que tú quieras y yo voy a hacer lo que yo quiera en el momento en el que yo quiera y te voy a tener en cuenta y voy a estar considerándote todo el tiempo, pero no voy a dejar de ser yo. Uh-huh. Sí, veníamos comentando en el camino que ahora es mucho más fácil para mí, por ejemplo, pues darme cuenta cuando estamos dejando de ser nosotros para encajar. Y cuando estamos dejando de ser nosotros es porque seguramente estamos viviendo en la conclusión, estamos decidiendo que las cosas deben de ser de una manera. Y cuando decidimos que deben de ser de esa manera, pues ya no nos abrimos a las posibilidades de que puedan ser de otra y a veces nos perdemos y a veces dejamos de ser nosotros y como dices tú, nos metemos en una maraña, que eso me encantó, para pretender ser o para pretender no ser la grandeza que ya somos. Exacto. Y ayer estaba, ¿te puedo leer algo? Sí, Ayer claro. estaba leyendo una cita de Dane Here que tengo aquí en el teléfono y dice, vulnerabilidad es el lugar en donde existes sin tener barreras ni muros. Es el lugar de la potencia total, del poder total, de la capacidad total. Es de hecho el lugar en donde tú ves la grandeza de alguien más y estás dispuesto a que ellos lo sean y lo tengan. Y no tratas de detractarlos de que ellos lo tengan. Y también puedes ver la grandeza de ti. Y para mí, imagínate, o sea, vivir en un espacio en donde todo el mundo pueda hacer esta potencia, esta vulnerabilidad, esta permisión de que todos sean realmente la grandeza y no vivamos limitados por nadie ni por nada, sería un mundo completamente diferente. Y a mí lo que más me entusiasma y lo que más me motiva es cuánto, conforme yo he ido eligiendo, también para mí y para mi vida, independientemente de las clases que doy y de las sesiones que doy, es reconocer cuánta más comunión puedo ser con todos y con todo. Justamente cómo se van derritiendo estos muros y cómo voy permitiendo que haya personas que sean un regalo en mi vida, de una forma en la que antes jamás lo hubiera permitido, ¿no? Cuando yo tenía
novio siempre era, no, yo pago mi 50% de todo lo que se requiera, de despensa, de renta, de viajes, todo era 50-50. Y me doy cuenta ahora que ese 50-50 siempre lo ponía como por delante, según yo, como una forma de dejar muy en claro que jamás iba a depender de él. Uh-huh. Y que jamás iba a dejarme ir por una relación. Sí. Ahora lo veo y digo, wow, cuánto estaba controlando lo que podía estar recibiendo y cuánto estaba a ellos cortándoles casi que su hombría porque no estaba dispuesta a recibir de ellos. Esto era lo correcto para que yo pudiera salir corriendo cuando a mí se me diera la gana salir corriendo, sin realmente ver si salir corriendo era lo que iba a crear más. Sí. Ahora vivo desde un lugar completamente diferente, ahora permito que me inviten si quieren pagar algo, ahora permito que me carguen la maleta si me la quieren cargar, ahora permito que alguien en el avión me ayude cuando traigo una maleta pesada que me la suba. Y antes es como estas tonterías que nos compramos, no sé si desde todo este movimiento de la feminidad en los 60, 50, que es como, wow, cuánto empezamos a cortar nuestro recibir a partir de esas conclusiones de ser el sexo débil. Realmente volteen a ver su vida y les invito a que reconozcan que de sexo débil no tenemos nada y más bien somos unas personas que normalmente controlamos muchísimo nuestras relaciones y a partir de ese control es lo que determinamos cuánto recibimos y cuánto no recibimos. Claro, y es una manera también de controlar lo que el otro puede dar y a veces la contribución, yo lo he pensado cuando de pronto dicen, es que debe de haber una compensación entre el dar y el recibir. Yo no sé si eso sea verdad, pero a veces cuando recibimos, para mí ahí está implícita la compensación, porque cuando alguien decide o elige ser caballeroso contigo, cederte el asiento, cargarte la maleta, regalarte, y nosotros recibimos, también es una manera como de empoderarlos, como decirle gracias, recibo esta parte amable que eres tú, ¿no? Por supuesto, y también decirles, es como reconocer que la otra persona también puede, que tú puedes confiar en esa persona. Sí, claro. Y hacemos muchas cosas muy interesantes. Sí, maravilloso. Oye, más? Pues nos vamos a ir 2 minutos a un pequeño corte comercial. Yo estoy viendo que están muchas personas conectadas aquí. Las voy a invitar a que durante estos 2 minutitos pues aprovechen para que le pregunten a Alba todo lo que ahí está en su cabecita, en su corazón, que no se atreven a preguntar, pero háganlo. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Espacio Holístico Despertar Espiritual con Ángela y Jesús Velázquez. Un espacio de reflexión y desarrollo humano. Jesús Velázquez, un coach financiero experimentado, y Ángela Rivera, terapeuta holística, comparten su experiencia y unen sus saberes para ayudarte a crecer y mejorar día a día. Escúchalos todos los viernes a las 10 de la mañana en Om Radio. Hola amigos de Om Radio, yo soy Antonia Ortela y mi compañero es Eugenio Bravo, servidor y amigo. La agricultura orgánica es beneficiosa para todos, así como para la naturaleza, la flora y la fauna. ¿Y sabías que el agua de coco te sirve para una transfusión sanguínea? ¿Mito o realidad? Descúbrelo todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en nuestro programa Mercado de productores orgánicos, artesanales y agroecológicos. Escúchanos por Om Radio. La primavera es la época donde las semillas que han decidido florecer se abren a la vida, a la luz. En este equinoccio, recuerda que tienes la oportunidad de renacer. Om Radio. Bienvenida a la primavera.
Ok, pues ya estamos de regreso. Aprovechamos para saludar a todos los que nos están viendo en vivo, a Elo, a Mirna, a Isa, a Janet Flores, a Débora, a Emilia Rendón, a Mercedes Noriega, Teresa Anduaga, Ceci Rojas, Fabiola Arras, Edna Leiva, María Araujo, Lucero Reyes, Clau Lozada, Miguel Ángel Domínguez. Gracias por estar aquí. Y bueno, Alba, pues nos quedamos así. Fíjate que te quiero comentar una cosa que le escuché hace mucho tiempo a Facundo Cabral. Y ahora que leías este texto de la vulnerabilidad y de ser capaces de ver la potencia en el otro y en nosotros mismos, y ahora que estoy pasando por un momento especial con uno de mis hijos mayores, o bueno, con mi hijo mayor, que está pues queriendo tomar ya una decisión importante, interesante en su vida, pues me ha acordado mucho. Y porque a veces es un poco complicado, estamos tan acostumbradas o tan acostumbrados a controlar, estamos tan acostumbrados a vernos a nosotros mismos como seres finitos, ¿no? Y por lo tanto vemos a las otras personas un poco igual, que no sabes qué sensación me produce esto que te voy a contar. Facundo Cabral, este cantautor famoso de hace varios años, contaba una anécdota. Él dice que, bueno, pues que su vida fue muy difícil, vivió en una pobreza muy, muy fuerte, pero que, bueno, un día, después de haber resuelto algunas situaciones en su familia, cuando él tenía, creo que 12 años por ahí, decidió irse de casa de su mamá, dejar a su mamá y a sus hermanos, y entonces dice que su mamá le dijo, oye, Facundo, ¿pero por qué te vas? Estás viviendo mal aquí, no te tratamos bien, ¿por qué te vas? Y dice que Facundo le dijo, no, ma, es que yo creo que yéndome voy a poder apoyarlos más. Entonces la mamá le dijo, bueno, pues si es así, entonces adelante. Y dice que Facundo que lo acompañó al tren, a la estación del tren su mamá. Estando ahí en la estación del tren, él a punto de abordar el tren, le dice a su mamá, bueno, mijo, pues ahora ya estoy lista para darte tu segundo regalo. Entonces dice que Facundo dijo, pues ¿cuál segundo regalo si no me has dado ni uno, no? Entonces la mamá le dijo, mira, mijo, el primer regalo que te di fue la vida y el segundo regalo que te doy es el permiso para vivirla. Ay, qué bonito. Dice Facundo que este fue el mejor regalo que le pudo haber dado a alguien, porque con esas palabras su mamá le dijo sin decirle, tienes todas las capacidades que necesitas para sobrecrear, como diríamos en Access, lo que se presente en tu vida. Exacto, y es el regalo de que las personas puedan elegir, independientemente del tipo de relación, si es mamá, hijo, hijo, mamá, padre, hijo, esposo, esposa, novio, novia, el hecho de que tú les permitas elegir lo que ellos quieran es algo que empodera, porque aparte de todo, seamos como muy honestos, ¿a cuántos de nosotros realmente nos gusta que nos controlen? Sí. O sea, ¿cuántos de nosotros realmente reaccionamos bien cuando estamos notando que alguien nos está controlando? Yo creo que es un porcentaje de la población bajísimo. Y más bien cuando sientes esta libertad es, wow, puedo hacer y decir lo que yo quiera en el momento en el que yo quiera. Órale, esto sí es bien diferente. Normalmente las personas van a querer más de eso, ¿no? Sí, normalmente claro, se van a quedar si realmente es alguien con quien están queriendo tener esa cercanía, ¿no? Sí. De hecho, yo creo que esa es una de las características que acerca mucho a los jóvenes a estas herramientas. A mí me ha tocado trabajar con muchos jóvenes y adolescentes que se sienten con la posibilidad, exactamente como lo estás diciendo tú, de elegir, ¿no? Primero porque no tienen que hacer nada. O sea, exacto, si ellos llegan, por ejemplo, a una sesión de barras, no tienen que nada. O sea, no tienen que hablar, no tienen que platicar, no tienen que hacer nada. Ellos pueden ser ellos. No tienen que dar explicaciones, ajá, no tienen que pedir disculpas. Exacto. Exacto. Y entonces eso es algo que les atrae mucho. Oye, Alba, pues muchas gracias. A mí me gustaría que nos invitaras a ver qué vas a crear en estos próximos días, para ver a qué nos apuntamos. Mira, el 1 de mayo voy a empezar con es como un experimento, es un laboratorio, es un grupo de Facebook privado en donde voy a estar jugando con otra facilitadora de Access Consciousness. Ella es norteamericana, ella se llama Desiree Dumont, y vamos a estar jugando con un tema que es tú sin pedir disculpas.
Y es justamente este lugar en donde nos hemos dado cuenta cuántas veces, por lo diferentes que somos, por lo capaces que somos, por lo rápidos que somos, por lo impetuosos que somos, por lo intensos que somos, justamente nos vamos haciendo chiquitos para poder encajar en la realidad de todos los demás o en lo que aceptan los demás como máxima expresión de nosotros. Y es un grupo privado en donde vamos a hacer 3 llamadas, pero va a ser un grupo privado en donde van a poder estar interactuando con justamente qué es lo que surge después, bueno, entre estas 3 llamadas que vamos a hacer. Entonces, esta es una invitación que les hago a que realmente nos acompañen. Yo cuando empecé Access decía que era una persona feliz. Yo decía que la pasaba muy bien en mi vida. Y ahora que estoy teniendo esta vida, digo, wow, o sea, todo eso estaba disponible y en ese momento me estaba conformando con todas esas elecciones. Y entonces quiere decir que todavía hay un montón más que puedo elegir. Entonces va a ser una exploración justamente para ver cuáles son las otras cosas que podemos estar eligiendo para nosotros, que nos pudieran dar muchísimo más allá de lo que nuestra mente lógica puede computar y puede resolver. Y 5, 6 y 7 de julio voy a estar dando clase del fundamento y este fin de semana tengo clase de barras aquí en la Colonia Condesa para todos los que nos quieran acompañar. Ok, debe de ser una delicia. Yo digo que, ¿quién puede aprender barras, Alba? Todas las personas del mundo mundial, todos los niños del mundo mundial pueden aprender barras. Esta es una técnica que es súper sencilla, en realidad aparte de todo es como literalmente si nuestra cabeza estuviera diseñada para ello, simplemente es tocar 32 puntos. Y como tú decías, justamente no tienes que decir nada, no tienes que saber nada, simplemente vas memorizando, te tienes una tablita en donde vas viendo cómo acomodar las manos. Por supuesto que yo les voy a ir dando todos los tips que he recolectado a lo largo del tiempo de lo que veo que funciona para otras personas y lo que funcionan para mí para tener mayor facilidad para dar esta sesión. Así es que todos están invitados. Y están invitados las personas que lo quieran para sí mismos y las personas que quieran tener un abanico de posibilidades mucho más grande para las personas con las que estén trabajando en terapia o en sesiones. Sí, claro, y yo les recomiendo muchísimo, muchísimo. Si no te quieres dedicar a dar sesiones de barras, no importa. Si tienes adolescentes, tómalo. Si tienes niño, tómalo. Si tienes, esposo, tómalo. O sea, si tienes amigos, si lo quieres solo para ti, tómalo. De verdad que yo creo que ninguna clase de todas las que he tomado me ha dado tanto, tanto, tanto como las clases de barras. Un montón de herramientas, muchísimas cosas padres. Oye, Alba, ¿y dónde te podemos contactar para inscribirnos a este grupo privado de Facebook? Me pueden buscar literalmente en mi página de Facebook, www.facebook.com/Alba Molteni. Y también tengo fanpage con el mismo nombre. Con cualquiera de las dos maneras me pueden contactar ahí. Y si no, también pueden contactar a Valentina Hernández, que es mi host para esta clase. Y puedo darles el teléfono en 2 segundos. Sí. Aprovecho para decirles también, yo voy a dar clase de barras la próxima semana. Yo creo que de que aprendí a la fecha he dado pues muchísimas clases, más de 100, no sé cuántas, muchísimas, 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 porque soy una apasionada de esta técnica. Para mí es una de las mejores cosas que me pasó. Yo voy a estar dando clase el próximo miércoles. Entonces, bueno, pues también me pueden seguir en mis redes sociales como Celi González, y ahí van a encontrar todos los datos. ¿Estamos listos para tomar el teléfono de Valentina Hernández? 55 21 19 37 23. Valentina Hernández, 55 21 19 37 23. Ya saben, yo creo que está imperdible. ¿Cómo nos dijiste que se llama? ¿Quién? ¿La chica ¿El o curso, el grupo? el grupo? Se llama Tú sin pedir disculpas. Tú sin pedir disculpas, maravilloso. Suena increíble y fantástico. Alba, ya nos quedan 2 minutos para terminar. Y a mí me gustaría que nos regalaras en esta sección que tenemos de la herramienta de la semana alguna preguntita, alguna pregunta que desde tu punto de vista o desde tu experiencia nos pueda llenar como de más facilidad, gozo. ¿Qué está bien de mí que no estoy viendo?
¿Y qué está bien de esta circunstancia que no estoy reconociendo? Literalmente cualquier cosa cuando estén en el, ¿cómo dicen? En el horno, o cuando estén en lo peor, cuando se sientan pésimo, cuando estén súper enojados porque hay algo que no está pasando como quisiéramos que pasara, hagan esas preguntas. Hagan esas preguntas porque justamente les van a dar mucha más conciencia, les va a dar mucha más información de lo que a lo mejor se están permitiendo recibir en ese momento. Si se empiezan a reconocer la grandeza que son ustedes, las capacidades que ustedes tienen. Incluso, yo me acuerdo muchísimo que decía Gary Douglas, el fundador de Access, que no había un solo trabajo en el mundo mundial que un humanoide no haya perdido porque no quería. Casi todas las veces que salimos de un trabajo es porque en realidad ya no nos interesaba estar ahí. Y nos podemos comprar todos los dramas y todo el trauma de, ay, no, perdí mi trabajo, cuando en realidad ya estabas mega aburrida y lo que querías era un cambio. Así es que incluso en esas circunstancias, ¿qué está bien de mí que no estoy reconociendo? ¿Qué está bien de esta circunstancia que no estoy viendo? Pues muchas gracias, Alba. De verdad un gustazo estar aquí. Yo estoy apuntadísima para inscribirme a ese grupo de Facebook y vamos a ver qué más es posible. Muchísimas gracias, Eli, por la invitación. Que tengan un hermoso día todos por allá. Gracias, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Bye, bye. Chao. Sonríe. La vida no tiene que ser de sufrimiento si tienes las herramientas para vivirla más agradable. Elizabeth González Ruiz tiene todo lo que necesitas para que la vida te sonría. Escúchala todos los miércoles a las 10 de la mañana en OM Radio.